Amigos, bienvenidos a estas sesiones virtuales en donde hemos estado aprendiendo de distintos temas. El día de hoy nos acompaña el licenciado Mateo Gómez. Mateo, bienvenido. Le quiero contar que Mateo es un experto tanatólogo, tiene una licenciatura en teología, pero también tiene un máster en el área de tanatología. De hecho, cuenta con 30 años de experiencia pastoral y 11 años como pastor consejero en el área de tanatología para el cementerio Forest Lawn en la ciudad de Los Ángeles. Así es que él es experto en estos temas y estas sesiones virtuales las vamos a dedicar a aprender acerca de este tema muy sensible, a veces visto de hecho como un tema tabú, de hablarlo, no hablarlo. Nos da un poco de temor hablar acerca de la muerte, acerca del duelo, acerca del luto, pero el licenciado Mateo nos va a ayudar a poder acercarnos sin temor al tema de la tanatología y por el contrario, nos va a instruir de cómo abordar estos temas, ya sea si usted es pastor, si usted es líder, si usted ha perdido un ser querido. Por favor, no se pierda estas sesiones virtuales que vamos a aprender mucho. Así es que, Mateo, bienvenido. ¿Te gustaría, o más bien te invito a que des un saludo a nuestros amigos? Claro que sí, Carolina, encantado de estar en esta sesión virtual y poder contribuir de alguna manera a esa educación que todos necesitamos en el ministerio pastoral o el ministerio de la consejería. Así que yo encantado de estar acá. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar y entrar en terreno porque estoy seguro que nuestros amigos están ansiosos de entender qué es la tanatología y por qué cobra relevancia, porque tengo entendido que originalmente este era un trabajo dedicado prácticamente al asunto de preparar los cuerpos para poder darles sepultura, pero el tema de la tanatología ha tomado un giro. ¿Pudieras contarnos y aprender a hacer esas distinciones entonces acerca de la tanatología? Claro que sí, Carolina, la tanatología es la ciencia que, como dices tú, al inicio del siglo XIX, 1900, era la ciencia que trataba de la ciencia forense. Tenía que ver con las autopsias, con las morgues, con cadáveres, pero con el tiempo fue evolucionando y fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross que a finales de los años 60 le dio la connotación que hoy conocemos, la tanatología, que se encarga de los estudios de la muerte, porque la tanatología viene de la palabra griega thanatos, que es la palabra muerte, y logos, que es la palabra para estudio. Así que son estudios de muerte relacionados con las personas que sufren la pérdida de un ser querido. Ahora bien, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera en tanatología, lanzó un libro a finales de los 60 acerca de los moribundos, y es en donde ella presentó ese modelo del duelo por etapas, que es el que siempre hemos escuchado, el que hemos conocido, todos los que hemos estudiado de alguna manera psicología o de repente consejería, se nos ha presentado ese modelo, el famoso modelo de las etapas. Así que la doctora Elizabeth Kubler-Ross fue quien nos presentó este modelo, pero que era un modelo con la intención de presentarnos el proceso que viven las personas que van a morir, porque no fue un modelo hecho para las personas que han perdido un ser querido, sino para las personas que estaban a punto de morir y para sus familiares que estaban viviendo ese proceso de ver a un ser humano, a un ser querido a punto de fallecer. Y es por eso que ese proceso empieza con la negación, luego se vive la etapa de la ira o el enojo, luego la etapa de la negociación, luego se llega a la etapa de depresión, hasta que la persona llega a la etapa de la aceptación, cuando sabe que ya la muerte es inevitable y que va a suceder. Entonces ella presentó ese modelo como resultado de ese estudio que hizo a 200 pacientes con enfermedades terminales en la ciudad de Chicago, en la universidad en la que ella estaba, y nos presentó este modelo de etapas. Sin embargo, aunque su modelo no llevaba la intención de describir el modelo de duelo que vivimos los que perdemos un ser querido, como era el único que existía, fue el que se usó. Y el que se ha usado por años, por décadas. Y por eso las personas hoy en día todavía usan el modelo de etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Qué interesante, porque precisamente los que hemos tenido de cerca a personas que han perdido a un ser querido, los hemos visto en esas etapas precisamente, lo que llaman también la etapa de shock, ¿verdad? Donde no se logra asimilar, pero a la vez se niega, como que es irreal lo que se está viviendo. Y eso, como usted decía, la etapa de la ira, del pleito, de todas esas preguntas que los dolientes están buscando esas respuestas. Y me parece sumamente interesante que nos ayude a recordar
estas etapas. He oído que algunas personas dicen que de todas formas el duelo o la pérdida no se vive por etapas. ¿Cuál sería la diferencia de pensar en vivir un duelo por etapas o tener una etapa de hasta llegar, como usted decía, a la aceptación? ¿Cuál sería esa diferencia? La diferencia consiste, Carolina, en que este modelo de etapas es lo que hoy se conoce como el duelo anticipado, porque la persona no ha muerto, pero va a morir. La muerte ya es inevitable, ya se acerca. Y los familiares tienen que lidiar con esos sentimientos de ver a su ser amado empezar a desgastarse físicamente, mentalmente, emocionalmente. Entonces, el duelo de Elizabeth Kubler-Ross, una vez más, era un modelo de duelo para los pacientes terminales. No era el modelo de duelo cuando ya pierdes a tu ser querido, porque cuando la persona aún está viva, pero sabes que está a punto de morir, se viven esas etapas distintas, desde la ira hasta la aceptación, ¿no? Pero cuando ya la persona fallece, ya el duelo no es un proceso de etapas, porque el asunto que nos desafía el modelo de etapas, Carolina, es que como que el asunto es progresivo, ¿no? Y la gente entonces piensa que si ya me moví de una etapa a la otra, no puedo volver a ella porque debo ir mejorando, debo ir avanzando. El otro problema es que un modelo por etapas nos da la impresión de que el duelo tiene un tiempo de límite, ¿verdad? Que hay un tiempo en el que yo ya tengo que estar en la aceptación y moverme y la palabra famosa en el duelo, superarlo. Cosa que no sucede con el duelo, porque en un momento voy a compartir mi historia, pero los duelos no se superan, se aprenden a vivir con él, porque un duelo se lleva con uno el resto de la vida. Entonces, el duelo por etapas es para describir el duelo antes que la persona fallezca. Cuando la persona ya ha fallecido, ya es un duelo circular, ya no es por etapas, es un duelo de día a día y que nos afecta de diferentes formas. Qué interesante, Mateo, y queridos amigos, espero que ustedes estén disfrutando y a la vez pudiendo identificar si ha tenido un amigo, un familiar que ha vivido este tipo de duelos anticipados, como nos decía, o que efectivamente perdió a un ser querido. También he escuchado que el tema de las pérdidas no siempre tiene que ver con la muerte, pero que también en distintos tipos de pérdidas las personas viven un duelo. ¿Pudiera darnos solo un par de ejemplos? Porque yo sé que en esta sesión no lo vamos a agotar todo, pero por lo menos un par de ejemplos entre esa diferencia de la pérdida por muerte. Bueno, ya lo vimos, esas distintas etapas, pero ¿qué pasa con otros tipos de pérdidas? El duelo es la reacción natural que todo ser humano experimenta después de perder a alguien muy querido o algo muy querido. Por ejemplo, la pérdida de empleo, causa de duelo. La pandemia nos dejó mucho duelo porque perdimos la vida social, perdimos las celebraciones de bodas, quinceañeras. Se realizaron después, pero ya no cuando era el momento que se tenía que haber hecho. También la muerte de una mascota. Cuando los niños pierden a su perrito o a su gatito, o inclusive personas adultas que tienen una relación muy especial con su mascota y cuando fallece viven un duelo. El dejar a tu país. Muchos de ustedes, como tú, Carolina, vienen del extranjero, dejaron su familia, sus amigos, su cultura, su ambiente, se vienen a un país que aunque hablamos español, pero es un país distinto, con culturas diferentes. Entonces, el duelo no es solo por la muerte de un ser querido, es por muchas otras razones y podíamos hablar de tantas de ellas, ¿verdad? Pero la muerte de una mascota, la inmigración, el salir de tu país, la pérdida de empleo, en algunos casos hasta yo lo he visto, la jubilación crea duelo, porque la jubilación la persona dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es de mi vida? Porque ya la rutina cambia. Entonces, en realidad hay muchas razones por el duelo. Muchas gracias, Mateo. Así que, queridos amigos, si eventualmente usted ha sentido esa sensación de pérdida profunda, probablemente ha pasado por ese periodo de duelo. Pero como ustedes han notado, Mateo tiene esta vasta experiencia porque él ha sentido la vocación de servir en esta área. Pero, Mateo, me gustaría que nos cuentes cómo es que el Señor te llama, cómo es que descubres esta vocación en tu vida personal y en tu vida ministerial para poder acompañar a aquellos que han tenido esta pérdida, sobre todo pérdidas por muerte. ¿Cómo es que llegas a entender esa vocación en tu vida? Sí, Carolina, esa es una pregunta muy interesante porque todos somos el resultado de nuestras propias experiencias, ¿verdad? Las que nos van formando en el camino. Algunas de esas experiencias no tan agradables,
difíciles de sobrellevar. Y todo empezó conmigo después del año 1999, cuando recién terminando mi licenciatura acá en el seminario, mi esposa, que estaba esperando a nuestro primer bebé, fallece trágicamente. Y mi esposa estaba a un mes de dar a luz al bebé. Era ya un bebé formado, e inclusive le habían hecho su baby shower el fin de semana antes de que ella tuviera la complicación médica que tuvo. Ella murió de un ataque al corazón fulminante y en consecuencia perdí a los dos. Eso fue en 1999 y a raíz de eso surge la posibilidad de moverme a los Estados Unidos y me voy para allá en el año 2000. Pero en el año 2006 mi hermano mayor muere por suicidio. Aquí en Guatemala mi hermano cayó en una depresión que primero lo llevó al alcoholismo y terminó con su propia vida. Después de eso fue lo que a mí me hizo pensar, este asunto del duelo no es nada sencillo y no es nada fácil de sobrellevar, pero no hay los recursos. Recursos me refiero a hablarlo desde el lado de la consejería, porque tenemos apoyo de la iglesia que ora por nosotros, tenemos la palabra que nos da promesa y nos consuela, pero cuando tú pierdes un ser querido, tu vida cambia por completo. Y en esa búsqueda y en esa necesidad para mí de encontrar sentido o encontrarle esperanza a lo que yo estaba viviendo, Carolina, empecé a autoenseñarme, ¿no? Prácticamente a autoeducarme en ese tema y empecé a buscar libros de tanatología, libros de duelo, pero todo lo que llegaba a mis manos era asunto religioso, que no es malo, pero yo quería ir más allá de eso y empiezo a investigar y por cosas de las que uno llama coincidencias, pero ante Dios no las hay, ¿verdad? Con el tiempo Dios me permite a mí casarme una vez más y Dios me permite una nueva familia que venía como parte de una restauración para mi vida. Pero fue algo que también preparaba el camino para lo que venía, porque al año de estar casados mi suegra muere trágicamente y en esa tragedia de perder a mi suegra para mi esposa fue una experiencia muy difícil y ella me pidió que yo hiciera el funeral de mi suegra, porque pues yo pastor, ¿no? Y el yerno de mi suegra, así que hice el funeral y en el cementerio donde yo hice ese funeral es donde ahora trabajo, porque al hacer ese funeral la compañía vio el video del funeral que había hecho, porque todo lo graban, y se quedaron sorprendidos del funeral que se había hecho y me llamaron para ofrecerme trabajo en ese cementerio para yo dirigir servicios funerarios. Y empecé así, Carolina, solamente haciendo servicios funerarios para las familias, ayudándolos en esos momentos difíciles. Y de ahí se abrió una puerta enorme en la que hoy estoy, porque llevo 11 años ya como consejero de duelo. La organización pagó mis estudios para poder ser tanatólogo e inclusive terminar una maestría. Qué bendición, Mateo y estimados amigos, como se darán cuenta, la vocación del servicio en esta área de acompañamiento en el duelo que el Señor le regala a Mateo, obviamente es una escuela bastante dura, pero gracias a Dios que Él le restaura. Y como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consolación. Estoy convencida de que el Señor tenía todo eso preparado, pero por supuesto, ahora que usted ha pasado por esa etapa de pérdida de su primera esposa, pérdida de su bebé, luego pérdida de su suegra, obviamente usted logra entender en carne propia las etapas que ya mencionamos, que fueron expuestas por Elizabeth Kubler-Ross, de eso de negación, de ira, pero también de negociación hasta llegar a esta aceptación y ahora verlo como parte de su ministerio, pero parte de cómo Dios le da esa oportunidad de acompañar a otros. Me encanta ver cómo el Señor ha bendecido su vida y ahora le permite consolar, como decía el apóstol Pablo a los Corintios. Y me imagino, Mateo, perdón que utilice el término imaginación, pero pues así es como lo veo, ¿verdad? Que tener esta formación teológica le ha ayudado también mucho en su vocación en la tanatología. Definitivamente. Yo siempre he dicho que haber estado en CETECA fue prácticamente la base, la fundación de todo lo que vendría por delante. En el momento no lo entendía, ¿verdad? Porque después de perder a mi esposa, y aquí viene otra incógnita que sería otro tema también para platicar, cómo los pastores vivimos el duelo.
Porque en la iglesia está la asunción o la creencia de que el pastor todo lo sabe, el pastor sabe cómo manejar las crisis, el pastor sabe cómo sufrir, porque el pastor todo lo arregla, ¿verdad? El pastor no llora, el pastor no sufre, pero la verdad es que la pérdida de mi esposa y de mi hijo y la de mi hermano por suicidio me enfrentaron con la dura realidad de que los pastores también somos seres humanos, que los pastores también flaqueamos, lloramos, sufrimos, pero no tenemos a quién ir. Porque no vas a ir a los miembros a contarles que estás triste, que oren por ti. Ellos son los que vienen a ti, ¿no? Pero entonces es ahí donde el Señor usa toda esa preparación bíblico-teológica como la que Ceteca nos da para recordarnos que Él camina con nosotros. En nuestro dolor, en nuestra soledad, Él camina con nosotros. Y esas tragedias Dios las va transformando. Y para mí una escritura muy clave en mi vida fue el Salmo 84:4 que dice, atravesando el valle de lágrima, lo cambian en fuente. Es el proceso del duelo cuando Dios va caminando con uno, que uno va caminando y transformando ese dolor en esperanza, esa tristeza en cómo poder ayudar a otros para que otros caminen también con apoyo el duelo que están viviendo. Así que la razón por qué yo me dedico a la consejería de duelo es porque aprendí que el duelo no se puede vivir solo ni se debe vivir solo. Todos necesitamos de alguien que nos acompañe cuando estamos en duelo. No hay nada malo en estar triste, no hay nada malo en llorar, en sentirte desconsolado, desamparado. Eso es parte del duelo. Lo malo es vivirlo solo. Necesitamos hablar con alguien. Muchas gracias, Mateo, y gracias, estimados amigos, por llegar hasta este punto y escuchar acerca del duelo. Esperamos que pueda ser usted instruido, pero también desafiado. Ya lo decía Mateo, que el duelo no se debe vivir solo. El duelo es universal, pero es distinta la experiencia para cada uno de los que van a vivir un duelo. Así es que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mateo, un desafío que pudiera dejar sobre esta diferenciación de la tanatología, pero también la tanatología como vocación, o el desafío que usted quiera dejarle a nuestra audiencia. Claro, Carolina, decirle a la gente primero que no ignoren su duelo, que no lo escondan, que no lo pongan a un lado. A veces los creyentes lo espiritualizamos todo. En la iglesia todo es espiritualizado, pero el duelo es una experiencia humana para todos. Así que vivan su duelo, reconózcanlo, exprésenlo, pero sobre todo busquen ayuda, porque solos no podemos con el duelo. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, estimados amigos. Los invitamos cordialmente a escuchar la segunda entrega, la cual vamos a enfocarla precisamente a poder identificar los distintos tipos de duelos y, por supuesto, esos desafíos pastorales para poder acompañar a otros en estas etapas difíciles. Muchas gracias. Hola, soy el doctor Sergio Mijangos, soy el coordinador del programa de maestría en consejería que el Seminario Teológico Centroamericano ofrece. Nuestro programa integra Biblia, teología y consejería para capacitar a nuestros estudiantes a trabajar con personas que están atravesando situaciones difíciles. Si el Señor le ha llamado a usted a servir en este tipo de ministerio, escríbanos. Este programa fue diseñado para usted.